secretario general de la Organización de Estados Americanos, habló en NTN 24. 2 días después de la suspensión de la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos para tratar la crisis que atraviesa Venezuela, Almagro dijo que a pesar de que no hubo resolución, valora como un éxito del organismo que los representantes de toda la región se hubieran reunido para abordar la situación del pueblo venezolano. Almagro descalificó el accionar de Nicolás Maduro con respecto al anuncio de someter a un referéndum el texto que resulte de la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo que el proceso está ya viciado. Gustavo Alegret, director de Noticias USA, preparó esta entrevista, la entrevista que pudo realizar hace un par de horas y que queremos compartir con ustedes porque nos parece de absoluta importancia lo dicho por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Secretario Almagro, gracias por estar en NTN 24. Esta semana, reunión de cancilleres concluyó con suspensión por consenso. El gobierno de Venezuela dice los derrotamos. ¿Qué opinión tiene? Primero, esto creo que no se puede medir en términos deportivos y no corresponde que sea así. Segundo, me parece que se dieron pasos muy importantes. La presentación de 3 proyectos de resolución que tenían lenguaje que definitivamente hacía a reflejar la posición y situación de crisis que tiene Venezuela y las dinámicas institucionales como se han visto deterioradas, como en el país campea la violencia y que es necesario tomar medidas al respecto. Que los países hayan decidido acercar 2 de esas posiciones que fueron presentadas por 2 bloques, el G14 y el CARICOM, para llegar a una posición de consenso, creo que es absolutamente constructivo y creo que es una victoria de la organización el hecho de que los países estén abordando el tema Venezuela en la agenda, que ese tema Venezuela haya sido trabajado en la reunión del otro día por los ministros de Relaciones Exteriores y que esos ministros de Relaciones Exteriores estén dispuestos a llegar a una resolución de consenso que implique soluciones para la crisis que vive Venezuela. La posición en realidad bolivariana era la que quedó reflejada en el pedido fundamentalmente de Bolivia, de que se votaran las 2 resoluciones a ver si fracasaban las 2. Y esa posición quedó completamente aislada porque los países han decidido trabajar en conjunto, encontrar soluciones y obviamente proponerse una resolución de consenso. Yo me di a la tarea de leer esas 2 resoluciones finales y el lenguaje es en general de la preocupación que hay. ¿Qué elemento hubo sobre la mesa que impidió, si bien tenemos en cuenta que hay preocupación, que se encontrase un texto de consenso? Mire, creo que tenemos que tener en cuenta que es una reunión de todos los ministros de Relaciones Exteriores del continente, que era la primera vez que los ministros de Relaciones Exteriores abordaban este tema y que directamente y en persona para analizarlo y discutirlo. Y por lo tanto, es muy difícil que en una primera reunión con 33 ministros se llegue a un acuerdo, sobre todo cuando se llega a la propia reunión con 2 proyectos de resolución. Entonces, está para mí perfectamente dentro de lo lógico que se hayan tomado un tiempo más para resolver esta cuestión. Un tiempo más, pero Venezuela no tiene tiempo. La crisis, y solo hay que mirar, y le invito a la audiencia a hacerlo si no lo ha hecho, su cuenta de Twitter. Usted ha tomado una posición muy activa en la denuncia por las violaciones de los derechos humanos. Y ahora parece que no pasa nada que pasen 2 semanas más con la que está cayendo, si se puede decir así, en Venezuela. Pero son 2 dinámicas diferentes. Si ustedes ven, a mí me gustaría no denunciar nada más en Venezuela, que no ocurriera ninguna violación más de derechos humanos y que no hubiera ningún atropello institucional más dentro del país. Nosotros siempre sacamos una denuncia para cada tema específico y para cada violación de derechos humanos específico y obviamente las condenas a los asesinatos de manifestantes, que pacíficos, desarmados,
y que no obstante son víctimas de una acción sistemática del régimen de asesinarlos. Y esto ha sido desde el comienzo mismo de las manifestaciones. Ha sido 1 o 2 manifestantes por demostración que han sido asesinados desde el principio, llegando en 60 días prácticamente a 60 muertes, y esto ha continuado. Entonces, es necesario, obviamente, reflejar eso dentro de la organización. Nuestra institucionalidad nos exige reflejar eso permanentemente, así como nos exige reflejar los atropellos institucionales que sufre el país. Las negociaciones de los países hay que mirarlas en un contexto. No es que la OEA no haya tomado ya acción al respecto. Esto tiene un centro muy fuerte con la resolución del 3 de abril, en la cual se constata la alteración del orden constitucional en Venezuela. Ese fue un paso fundamental. Las resoluciones que aprobaron la reunión de ministros para abordar el tema también han sido extraordinarios avances. Y si hubiera una resolución de consenso, es un paso más. La presión de la comunidad internacional está allí. El deseo de la comunidad internacional de abordar el tema Venezuela está allí, está en acción permanente, está en sesión permanente sobre el tema Venezuela. Entonces, el trabajo de la organización es continuo sobre el tema Venezuela. Usted es un diplomático con larga experiencia. Usted viene de un país, Uruguay, con pasado de dictaduras militares. Su memoria es lo suficientemente buena como para acordarse. ¿Cómo califica usted lo que hoy está pasando en Venezuela? Es decir, cuando usted denuncia la ausencia de democracia, ¿usted está diciendo que eso es una dictadura? Sí, los elementos de la dictadura y la acumulación de elementos que hacen a la dictadura venezolana son más que claros. O sea, quizás algunas de las dictaduras en el pasado tuvieran menos elementos de dictaduras de lo que ha tenido el régimen bolivariano. A veces algunas de las dictaduras, por ejemplo, no tocaron el poder judicial y siguió manteniendo determinada independencia. O no se abordaron temas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Han habido diferentes clases de dictaduras en este continente. Sí, Venezuela prácticamente tiene todos los elementos. Se ha anulado a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, se ha tirado abajo el trabajo de uno de los poderes fundamentales del Estado y que representa al pueblo. Se ha cooptado completamente al Poder Judicial y al Consejo Nacional Electoral. Hay presos políticos, esos presos políticos son torturados. Se han despojado completamente los derechos electorales del pueblo, se han suspendido las elecciones indefinidamente, no se le dio a la gente el referéndum revocatorio, no se les dio las elecciones regionales. O sea, tenemos el paquete completo: desconocimiento de los derechos electorales de la gente, desconocimiento del sufragio universal, desconocimiento de la Asamblea Nacional, cooptación del Poder Judicial, presos políticos, torturas a los presos políticos. O sea, y asesinato a los manifestantes de manera sistémica cuando salen a protestar pacíficamente. Entonces, todos esos elementos juntos definitivamente implican un precedente muy serio para la democracia en la región. Si estas cosas, todos estos elementos de dictadura son permitidos para el caso de Venezuela, entonces tenemos la preocupación de que otros vean la impunidad para copiar semejantes prácticas que son definitivamente absolutamente lesivas de la democracia en el país. Señor Magro, hay voces que dicen que usted es un miembro más de la oposición en Venezuela. No, eso no es cierto y eso es más que claro. O sea, la agenda de la organización refiere a temas específicos de retorno a la democracia del país. A mí me interesa que haya elecciones para reconocer los derechos electorales de la gente, que fueron arrebatados, como acabo de señalar. Me interesa que exista separación e independencia de todos los poderes del Estado. Me interesa que haya un canal humanitario para atender la crisis que tiene el país. La liberación de los presos políticos. Esa es la agenda de la organización. Tiene que ver con aspectos institucionales y de garantías fundamentales.
La nuestra no es... Nosotros no estamos pidiendo que renuncie Maduro, no estamos pidiendo reemplazar a Maduro por integrantes de la oposición. Nosotros no representamos ningún interés político en Venezuela. Representamos la idea de restablecer la democracia en el país sobre bases institucionales. No piden reemplazar a Maduro, pero reemplazar al actual gobierno ¿es la solución? No, la solución es que haya elecciones. Y en las elecciones que el pueblo decida quién los va a gobernar. Ese es el principio. No estamos acá para decir es mejor que gobierne Venezuela tal partido o es mejor que gobierne Venezuela tal otro partido. No. Lo importante es que haya elecciones y que los venezolanos tengan un gobierno legítimo que les permita reactivar la economía, resolver los problemas sociales y reestructurar la institucionalidad del país. Con la gravedad de los hechos que usted está describiendo ahora, ¿qué les dice a los países del CARICOM que pueden ser más reticentes a tener una contundencia tan clara desde el punto de vista diplomático como otros países que forman parte del grupo del G14? Mire, cada país toma sus decisiones en función de procesos soberanos y ellos reflejarán sus posicionamientos en los diferentes marcos ¿Pero le laterales. ¿Le decepciona que no haya esa misma claridad que hay en otros países? No, de ninguna forma. Esto no es un tema de decepciones ni es un tema de que yo quiero determinados posicionamientos. Los posicionamientos institucionales de la organización nosotros los hemos hecho y con la contundencia debida. Los posicionamientos de los países obedecen a sus procesos internos, a sus intereses nacionales. Sí, pero usted es padre, usted ve cómo se asesina gente, usted ve cómo no se respeta el debido proceso, usted tiene memoria institucional, usted ve lo que ha pasado en Uruguay, usted es muy sensible a lo que está pasando porque lo expresa a través de su cuenta de Twitter. ¿Cree que el CARICOM está escuchando más al gobierno que al pueblo de Venezuela? Mira, no sé a quién escucha el CARICOM porque ellos, los países del CARICOM tienen sus procesos de toma de decisiones internos y llegan a determinados posicionamientos aquí. Unos han sido muy críticos, otros no tanto, pero para mí simplemente debo respetar la posición soberana de los países. La posición nuestra respecto a la situación de Venezuela es absolutamente institucional y basada en lo que ocurre institucionalmente en ese país respecto a la democracia y a la vigencia de las libertades fundamentales. La reunión de cancilleres quedó abierta por consenso y la continuación de esa reunión parece que va a ser la Asamblea General. En esa Asamblea General va a asistir Delcy Rodríguez, la canciller venezolana. ¿Es un éxito de la organización el hecho de que Delcy Rodríguez, a pesar de haberse retirado de la institución, ahora quiera acudir? Es un triunfo para la organización y queda demostrado. El hecho de que Venezuela retorne a la organización, la acreditación del otro día lo señala y la voluntad expresada de asistir a la Asamblea General en Cancún también, de que quiere participar en las negociaciones y en las discusiones. Eso para nosotros es muy importante porque obviamente enriquece el debate y incorpora nuevos elementos al mismo. Así que vemos esto como un triunfo de la organización, lograr que Venezuela retorne a la misma a los efectos de discutir sus temas. ¿Qué efecto podría tener una resolución de 2/3 de los cancilleres que asistiesen a esa Asamblea General, más allá de lo escrito en un papel? Pero son todos elementos y componentes de la búsqueda de soluciones. El trabajo en la diplomacia es armar soluciones, llevar y aumentar la presión internacional y obviamente condenar y denunciar las cosas que están pasando. Toda esta escala de elementos obviamente aplicados en una resolución son elementos fundamentales que los países deben tener en cuenta a la hora de posicionarse hemisféricamente. Y eso definitivamente implica un empuje muy fuerte respecto a las soluciones que internamente el país debe tomar. Las soluciones en Venezuela serán de los venezolanos. La comunidad internacional estructura sus elementos como para que y pone sus elementos sobre la mesa como para decir este es el deber ser,
Esto es la realidad que se debe alcanzar en Venezuela. Hay que detener la violencia, hay que lograr la reinstitucionalización del país, y estos son los elementos fundamentales para que ello suceda. Esos elementos son los que definitivamente legitiman a los venezolanos para seguir insistiendo en retornar a la democracia. Ese elemento fundamental de presión interna es el que empuja los cambios. En las últimas horas el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a avanzar de cualquier forma con el proyecto de escribir una nueva constitución y abre la puerta a someter esa constitución a un referéndum. ¿Cómo lo valora? Bien, acá hay un problema. ¿Lo valora bien? De legitimación de origen. El problema de legitimación de origen es que esto arrancó con un proceso viciado de nulidad. O sea, no es legitimar el proceso al final, es que el proceso sea legítimo desde el comienzo. Se han expresado al respecto la fiscal general, se han expresado al respecto académicos, se han expresado al respecto jueces del Tribunal Supremo. O sea, lo que se ha hecho verdaderamente constituye un severo atraso en el funcionamiento institucional del país, y ya llegar al punto de violar a la Constitución para reformarla es un despropósito absoluto. Entonces, el paso de pretender refrendar lo actuado en el final del periodo, del proceso de reforma de la Constitución o de la nueva Constitución, verdaderamente no legitima lo inconstitucional que ha sido el mismo. Si tuviese a Nicolás Maduro aquí, en mi lugar, ¿qué le diría? Pediría elecciones. Le pediría elecciones, le pediría la liberación de los presos políticos y le pediría el reconocimiento de la institucionalidad y que asegurara el funcionamiento de la institucionalidad conforme lo marca la Constitución venezolana. La agenda es la misma, hay que piense en los derechos de la gente. Hay acciones que verdaderamente le cuestan muy caro al pueblo venezolano. La venta reciente de bonos a Goldman Sachs es un paso más en el saqueo del país. O sea, un 70% de quita prácticamente a bonos que un futuro gobierno tendrá que pagar al 100%, es un despropósito respecto a los recursos naturales y a los recursos financieros del país. Entonces, las soluciones están muy claras, la agenda de soluciones que precisa el país están muy claras. Antes de continuar, usted mencionaba ahora la decisión de Goldman Sachs. ¿A usted le decepciona que una compañía norteamericana o financiera como esta, con sede en el corazón de la esencia de este país, le haya dado ese oxígeno a un gobierno que usted critica tanto? A mí verdaderamente no me sorprende, para nada. O sea, Goldman Sachs vio una oportunidad comercial en la compra de esos bonos y comprándolos a una reducción de un 70%, definitivamente vio una oportunidad de ganancia en el futuro. No espero que compañías hagan otra cosa que eso. Definitivamente sí, hemos condenado siempre este tipo de acciones y hemos condenado esa lógica de pillaje del país, pero es una lógica que el gobierno venezolano ha instalado, el vendedor ha instalado esta lógica de permitir el saqueo de los recursos naturales y los recursos energéticos y los recursos financieros del país. El papel de la represión lo está llevando la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el rol del ejército? ¿Qué rol tendría que estar jugando hoy el ejército en Venezuela? El papel del ejército es el papel institucional, el que corresponde conforme a la institucionalidad. El papel del ejército es velar por la constitución del país, no ayudar a que la misma sufra este proceso de una asamblea constituyente violando los principios fundamentales de la democracia. El papel del ejército es asegurar la democracia en el país. El papel del ejército es asegurar libertades fundamentales en el país. El papel del ejército es no prestarse a la represión. ¿Y lo está haciendo hoy el ejército? Lo está haciendo en el momento que está juzgando militarmente a
acciones de esa gente que protesta pacíficamente. Eso definitivamente es un despropósito propio de la peor dictadura. Tenemos que terminar, pero no puedo dejar de hacerle dos preguntas. Usted pidió ir a visitar a Ramo Verde a Leopoldo López. Sí. ¿Ha quedado esa petición en el aire? ¿Qué ha pasado? ¿Va a ir? Mira, nosotros enviamos el pedido con el pasaporte de la organización a los efectos de ser visado. Se nos devolvió el pasaporte en un sobre, pero sin la visa, por lo tanto no contenía ninguna explicación, por lo que suponemos que debe haber un error. Lo reenviamos nuevamente al consulado para que se considerara para que se reparara ese error y obviamente se pusiera la visa que necesitamos para ir a Venezuela. ¿Cuándo quiere? Todavía no hemos tenido la respuesta a la segunda acción. ¿Quiere usted ser presidente de Uruguay en el futuro? No, mire, esto no es algo que tiene que ver con ambiciones ni gustos personales. Yo tengo una dimensión de servicio público que es bastante larga, de hace muchos años, y va a seguir siendo esa. No tengo ambición política de ser presidente de Uruguay, no tengo el interés político de ser presidente de Uruguay. Sí, quiero trabajar en la política, sí quiero hacer mi parte en el servicio y en la militancia en la misma. ¿Qué se ve haciendo después de la OEA? Mire, me veo... No, me cuesta pensarme después de la OEA, ¿no? O sea, en realidad no me veo en esa post-OEA. Para mí, el trabajo todavía tiene 3 años y tiene muchísimos desafíos. Y mirarme como después de la OEA sería como esa gente que quiere que el partido termine de una vez, y yo quiero trabajar cada día de los próximos 3 años que me quedan, y ese es mi interés, concentrarme en el trabajo dentro de la organización por los próximos 3 años. Secretario Mario, gracias por haber estado en NTN 24. Gracias a ti por la entrevista y por los conceptos y las preguntas.